que no nos conocíamos, pero en general ya nos conocemos. ¿Todos ginecólogos? No. ¿No? ¿Todos? Estéticos. Bien. Bueno, me presento, yo soy Santiago Mesa, soy ginecólogo de la Universidad Javeriana y soy diplomado de terapias láser de la Universidad Nacional y me desempeño como ginecólogo en Boyacá, específicamente en Sogamoso, y básicamente agradecerles por estar acá. Como lo dice Luis Carlos, realmente es un tema, hay muchos de ustedes que han ido a Sogamoso, el doctor de Pasto estuvo allá, conoció mi estrategia de negocio, mis fortalezas. Angeli también conoce Sogamoso, no conocía el sitio que actualmente tengo. Caro, que es colega en Sogamoso, conoce el lugar que tengo. Y algo bien importante es que hay que quitarle el temor a crecer y a montar nuestra propia empresa, ¿de acuerdo? Yo hace ya 3 años que no ejerzo la obstetricia y me dedico solamente al manejo de paciente ginecológica y al tema estético, ¿ok? Sin perder el concepto netamente académico. Nací acá como Íntima Láser en mi consultorio, tenía otro consultorio al lado, aquí nací. Después empecé a crecer un poco más, después me formé en lo que tiene que ver con terapias láser en la Universidad Nacional, allá con el doctor Jacinto, ¿de acuerdo? Y algo importante es que lo que dice Luis Carlos, empecé a buscar cómo crecer y una de las ayudas grandes son las redes sociales. En eso es muy importante y hoy soy muy activo haciendo redes sociales porque le ayuda a uno a hacer un crecimiento. Y hace exactamente 1 año voy a cumplir, creé una marca propia que se llama 2M Láser y decidí expandirme, ¿de acuerdo? Tú lo conociste, ¿cierto? Alcanzaste a conocer ya en un centro comercial y empecé a crear una marca. Hoy otro de mis alumnos, el doctor Pedro, que fue y miró mi estrategia de negocio, también ya está en ese proceso de crear una marca propia en Bucaramanga y es algo que nos ha dado crecimiento. Entonces es invitarlos a que sí es posible trabajar. Muchas veces algo que para nosotros es como algo que no nos enseñan y es como sea médico, haga turnos y facture. Y si no hay turnos, pues no hay facturación. Entonces sí se puede trabajar. El día de hoy quiero hablarles de algo y es el manejo del síndrome urogenital y la atrofia urogenital desde un punto de vista y es trabajarlo desde las energías. ¿Ok? Entonces me he ido entrenando, estudiando en cómo poder mejorar la calidad de vida de las pacientes, ¿de acuerdo? Que nos consultan frecuentemente con síntomas urogenitales como resequedad, infecciones urinarias a repetición, dispareunia, y me he vuelto, digámoslo, muy juicioso y acucioso en el tema del estudio de las energías, ¿ok? Y sabemos que nuestra primera línea siempre son los hidratantes, los lubricantes, la terapia estrogénica, ¿ok? Pero muchas veces vemos que las pacientes no tienen adherencia a los tratamientos o requieren mucho tiempo tener tratamientos por tiempo prolongado y hay pacientes que cada vez más nos piden algo diferente. Y eso nos pasa en todas las patologías. En endometriosis llegan pacientes que no quieren tomar hormonas y quieren, hoy algo que está entrando en boga también es la medicina funcional. O sea, cada día nos llegan y nos abren como nuevas experiencias y en esto empezó a tomar fuerza el tema de las energías, ¿ok? Y entonces, digamos lo que cada día más las escuelas de medicina cierran más el tema. Probablemente para muchos de nosotros académicos, por ejemplo Ángel que trabaja en la FUCS, ha sido un poco más abierto, pero esto no nos lo enseñaban antes. Además que esto era como hacer brujería o hechicería. O sea, lo que no era estrógeno, pues no servía. Pero definitivamente los que trabajamos en esto, cada día nos damos cuenta que sí funciona, ¿ok? Y les voy a mostrar por qué. Entonces, básicamente lo que hacemos es como tratar de mejorar de una manera más efectiva y sin necesidad de terapia, por ejemplo, estrogénica, el síndrome urogenital de la menopausia. Y un gran avance fue que el año pasado, en el último boletín de la NAMS, en el 2022, se reconoce las terapias de energía, específicamente láser, como parte de la terapia en pacientes que tienen contraindicación a uso de estrógenos, como una terapia alternativa y eficiente, ¿sí? Casi igual que los estrógenos en síndrome urogenital de la menopausia. Si ustedes me preguntan solamente las que tienen contraindicación, probablemente no. Probablemente yo creo que este tipo de terapias nos funcionan en pacientes que así no quieran o no tengan contraindicación a terapia estrogénica, pueden utilizar terapias basadas en energías, ¿ok?
Yo actualmente tengo un tema que tiene que ver con lo estético y tengo un tema netamente en mi consultorio donde tengo radiofrecuencia, tengo láser de CO2 y tengo silla electromagnética, ¿ok? Y creo que cada una tiene unas indicaciones diferentes y es lo que les quiero mostrar hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que tiene que ver esto con las terapias de energía? Ustedes que si ven esta imagen, ¿en qué piensan? ¿Una idea? ¿Alguien? En profundidad. En profundidad. ¿Y qué tendría que ver la profundidad con el síndrome urogenital de la menopausia? ¿Tienes agüita? ¿Qué opinan? ¿Qué tendrá que ver esta imagen? Alguien dijo profundidad. ¿Qué se les ocurre? Un DOT. Un DOT, perfecto. Profundidad, muchos de los equipos permiten generar profundidad. ¿Y en qué me sirve o qué beneficio tiene? ¿A qué profundidad quiero llegar? Llevar el vehículo. Llevar el vehículo, entonces perfecto. Puede ser una alternativa para vehiculizar. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que todas las energías llegan a la misma profundidad o diferentes? Diferentes. Entonces, esta imagen, lo que les quiero traer hoy es, yo soy un convencido que cada energía tiene una utilidad. Si yo utilizo radiofrecuencia, tengo una utilidad en especial. Si yo utilizo láser, tengo otra utilidad. ¿Ok? El mejor ejemplo, si ustedes me preguntan si yo creo que el láser sirve para generar tensado y generar, por ejemplo, manejo de prolapso, para mí no es la mejor alternativa. Porque la profundidad que tiene como tal vez no es la mejor. Probablemente si yo busco más profundidad me iría con ¿qué? Una radiofrecuencia. O probablemente hoy el HIFU está tomando algo muy fuerte en tensado de vagina. Por eso yo le decía a Luis Carlos no cree tanto en el HIFU, pero yo la he estudiado y me he puesto a leer sobre este tipo de tecnología. Y la profundidad, y entonces en esta imagen yo les puedo decir que probablemente esta es la epidermis y probablemente esta es la muscularis. Y probablemente el HIFU me sirva para llegar a la muscularis y generar. El que dicen es que no se ve la presentación. No se ve. Tú tienes tu presentación ahí para... Pero me tocaría descargarla. Mira, es que queda solo como tu imagen, pero no. Sebastián. ¿Qué es lo que necesitas? Que quede la presentación de la... Sí, necesitamos la Pero presentación. él la tiene en computadora, ¿puedes descargar rápido? Sí, Sí, enviaron el correo, por favor. pero es que es muy pesada, tocaría una memoria. Ya traigo una memoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de energías, también tenemos que pensar en la profundidad y en el tejido que yo quiero tratar. Porque no es lo mismo tratar una resequedad que tratar un tensado. ¿Ok? Entonces, es donde viene... Algún día Luis Carlos me decía antes de que yo estudiara tanto el tema de las energías, yo creo que uno debe tener todo, como él lo decía ahorita. Yo le decía, no, yo no creo, yo creo que el láser es suficiente, porque él me quería vender una radiofrecuencia. Pero cuando empecé a estudiar me di cuenta que sí, definitivamente. Y hoy, por ejemplo, le digo, hay que pensar en un HIFU, porque el HIFU, si uno lo mira, ¿sí? También es una alternativa si quiero generar tensado, porque vamos a ver cómo actúa cada uno. Entonces, las terapias basadas en energía, ¿de acuerdo? Probablemente son un tratamiento exitoso. ¿Ya? Permítame WeTransfer. Para que las personas que estén allá... Es esta, síndrome urogenital. Entonces yo creo que definitivamente cada energía tiene una utilidad. ¿Ok? Esperemos que la pasen, seguimos hablando. Entonces las terapias basadas en energía sí cada día tienen más utilidad, pero también sabemos que tenemos muchos detractores, ¿sí? Porque los que hacemos esto, pues creemos en esto, pero muchos creen que estamos tumbando a la gente, que no funcionan, que no sirven. Les voy a mostrar hoy casos que he hecho y lo vamos a ver hoy en una paciente que les voy a trabajar en vulva, especialmente, que me gusta mucho trabajar. Los resultados que uno tiene, por ejemplo, con radiofrecuencia en vulva son muy buenos. No quiero decir que el láser no funcione, pero yo creo que la combinación, gracias Luisca, la combinación de las energías es la clave en poder mejorar adecuadamente a estas pacientes. ¿Ya la pudiste pasar? ya estoy listo. Ángel tiene láser, con Cris, ¿quién más tiene láser? El doctor tiene, ustedes tienen ya, hacen láser. ¿Y ustedes hacen ginecológico algo o nada? Nada.
¿Radiofrecuencia alguien tiene? Vaginal. ¿Qué opina el doctor Jacinto de la radiofrecuencia? Sí, también es importante combinar todas las energías. ¿Cuál es, doctor? ¿Es esta? Esta. Ah, bueno. Precisamente hay un diplomado, también a radiofrecuencia. En el diplomado casi no se hablaba, cuando yo lo hice no se hablaba tanto de radiofrecuencia, era muy enfocado al láser. Pero no estuvo la doctora Diana. En esa no. Sí. ¿Usted la hizo? Hoy algo bueno es que ¿Cuándo la hizo? hace 2 años. Pero la doctora sí siempre le hemos invitado desde el hace 5 años. Ya Lo que pasa es que la doctora Lucy ya cambió de equipo. ¿Cómo? Ya cambió de equipo. No, pero siempre la hemos invitado para radiofrecuencias. Ella utiliza mucho. Pero es la combinación de todas las tecnologías. Y cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, el láser tiene algo muy versátil y es que nos permite hacer cosas quirúrgicas que no tiene la radiofrecuencia. Pero lo que les digo, empiezo a evaluar si realmente, por ejemplo, para tensar me sirve el láser o yo me iría más por una radiofrecuencia, por la capacidad o un HIFU. Yo no he usado HIFU, ¿sí? Pero cada día, como decimos, hay literatura que está saliendo sobre el tema. Perfecto. ¿Listo? ¿Cómo comparto acá? Listo. Entonces hoy sabemos, probablemente por literatura, que las terapias basadas en energía, ¿de acuerdo?, son una alternativa para tratar el síndrome urogenital de la menopausia, para tratar la incontinencia, ¿ok? Pero definitivamente lo que estábamos hablando, hoy es muy cuestionado por muchas razones, porque muchos de los estudios son patrocinados por la misma industria, ¿de acuerdo? Pero también algo importante es que muchos de estos estudios son de mala calidad o son con pocos pacientes, ¿ok? Entonces aquí entra un tema que es muy discutible. Cuando uno evalúa endometriosis, pues probablemente tiene todos los estudios del mundo para hablar de endometriosis, pero en esto todavía los estudios son pequeños y muchos son patrocinados, ¿ok? Entonces, ¿qué tipos de energía tenemos? Tenemos 3 principales que hoy estamos utilizando en ginecología. La primera es el láser, la segunda la radiofrecuencia y la tercera y la más nueva es el HIFU, ¿ok? Entonces, todas tienen una característica diferente y todas tienen, vamos ahí en tipos de energía, y todas tienen probablemente para mí una utilidad diferente, teniendo la radiofrecuencia y el HIFU unas características muy similares con respecto al tipo de energía. Pero si evaluamos cómo actúan todas las energías, si evaluamos el efecto térmico que ejercen sobre el tejido, y por eso es que funcionan en todas las áreas estéticas, dermatológicas, ginecológicas, generan neovascularización que favorece también la regeneración de ese tejido, y especialmente la radiofrecuencia tiene una característica importante que es la lipólisis que produce, que favorece por eso la reducción de medidas, por ejemplo cuando se utilizan radiofrecuencias corporales. Tiene uno de los, a diferencia del láser o del HIFU, esa es una de las grandes diferencias de la radiofrecuencia. Y algo importante también es que el láser sí, comparado a la radiofrecuencia y el HIFU, es que la radiofrecuencia que utilizamos en este tipo de tratamientos es una radiofrecuencia no ablativa, mientras que el láser de CO2 sí es un láser netamente ablativo, es decir, que puedo generar un corte en ese tejido. Lo trabajamos en muchas patologías de origen ginecológico, lesiones de BPH, líquen, vulvodinia, candidiasis, prolapso de órgano pélvico y atrofia urogenital, que es como lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces aquí es donde empieza, y yo les decía, si yo creo que el láser probablemente es una alternativa para prolapso,
Mi experiencia no ha sido la mejor trabajando con láser y es por la misma fisiopatología o la fisiología del láser con respecto a la profundidad que yo puedo adquirir en el tejido. Entonces esa profundidad es muy importante, ¿de acuerdo? Esto también se pule basado en que en entrenamiento, hay que entrenarse. Por ejemplo, yo creo que el Diplomado de la Nacional abrió una puerta grande a organizarnos como una educación pues, formal frente a una condición que antes era como muy individualizada, y esto nos ha permitido como mostrarnos de una manera un poco más estructurada, ¿ok? Y son terapias que, aunque no son el gol estándar, probablemente son alternativas para tratar pacientes y que yo creo que con el tiempo probablemente pueden ser gol estándar en algunas condiciones. Por ejemplo, en atrofia orogenital, lo que les decía, la NAMS actualmente reconoció la terapia láser o la terapia con energías como una alternativa para tratar la atrofia orogenital. Entonces, sí funciona. Santi, pero la profundidad con el láser también no la puedes variar y lograr más profundidad con la potencia del tiempo. La profundidad del láser generalmente, ¿de acuerdo? Nunca va a llegar a la capacidad. Así uno mejore la profundidad, el láser no te va a dar la profundidad llegar a la muscular. O sea, el láser básicamente puede llegar hasta la epidermis y probablemente, si yo utilizo una profundidad suficiente, probablemente hasta la dermis, pero nunca va a llegar hasta la muscular. Eso sí, ya, digámoslo, esa es una de las características. Y ahí es donde está el éxito de yo que selecciono para tratar una paciente, ¿sí? Yo por ejemplo, a ustedes les compartí fotos de radiofrecuencia de pacientes que hacía, y uno se da cuenta cómo el efecto de tensado es diferente cuando yo utilizo radiofrecuencia a cuando utilizo láser, ¿sí? Entonces eso me hizo empezar a mirar que sí hay otras alternativas y que definitivamente la profundidad con la que yo logre entrar al tejido es fundamental para tratar la condición. Por ejemplo, si ustedes me preguntan hoy, para mí la radiofrecuencia tiene más utilidad y hoy hago más incontinencia urinaria con radiofrecuencia que con láser. ¿Por qué? Porque la incontinencia, por la profundidad que yo le doy para tratar de tensar el ligamento puburetral, para mejorar la continencia, logro más profundidad y más tensado utilizando una radiofrecuencia que un láser. Entonces, eso es algo que como que les quería contar con respecto a eso, y ahí es donde está la selección de las pacientes. Yo que utilizo, por ejemplo, hoy en láser, o en donde lo estoy, en vulva, ¿sí? Por una característica que tú decías, yo puedo meter con el láser algo que no puedo hacer con radiofrecuencia, y es el efecto drug delivery que tengo con el láser. El láser funciona como el arado y me permite sembrar medicamentos, o me permite sembrar ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas. Tiene una muy buena utilidad en esa parte cuando quiero complementarlo con algo más. Pero la radiofrecuencia, definitivamente, tengo más profundidad y por ende tensará más. Y esa es una de las grandes diferencias entre radiofrecuencia y láser. ¿Se puede combinar las dos? Claro, no puedo utilizarlas. ¿Pero en la misma sesión? No, porque el efecto térmico, le estás dando un efecto térmico que es exactamente, o sea, pues no igual, pero no tengo que darle un doble efecto térmico porque puedo tener complicaciones. Lo que uno puede hacer es alternarla. Una sesión con una y otra sesión con otra. ¿Ok? ¿Cuántos días? Generalmente radiofrecuencia y láser hablan del mismo tiempo. Entre 30 y 40 días uno debería hacer una siguiente sesión dependiendo de cada paciente. ¿Listo? Entonces eso es importante entenderlo. Aquí vemos las características de los tres tipos de energía. El láser, como les decía, es una energía ablativa. Si ustedes se dan cuenta acá, como no puedo utilizar el puntero, genera un efecto ablativo, es decir, permite abrir canales, sobre todo cuando hablamos del láser fraccionado como es el CO2, que es una de las grandes evoluciones del láser. El láser inicialmente era un láser continuo, que eran cuando hacían ablaciones con el lápiz, por ejemplo en facial, y utilizaban toda la cara, le pintaban con el lápiz y eran unas cicatrices, o era un efecto térmico demasiado severo, ¿de acuerdo? Después entraron los escáneres y el fraccionamiento de la piel, que es lo que permitió generar un efecto térmico con piel sana. Y esa piel sana hoy se demostró que es lo que genera los factores de crecimiento, ¿de acuerdo? Permitir daño térmico, piel sana, daño térmico y obviamente un daño térmico que no genera
una secuela, o sea, no es una quemadura, básicamente es un efecto térmico, ¿ok? Entonces el láser es ablativo. Entonces el láser tiene una particularidad muy interesante y es que permite vehiculizar sustancias. Y les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, el efecto que uno tiene utilizando hialurónico y plasma en estas pacientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque me permite vehiculizar. Lo mismo funciona, por ejemplo, en el láser, cuando hago láser endovaginal y coloco antibiótico. En vaginosis recurrentes puedo utilizar láser, ¿de acuerdo? Abro canales y le boto fluconazol o le boto miconazol, lo que le quiera colocar ahí, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es ese efecto ablativo. Entonces permite como sembrar muy bien en el tejido algo que yo quiero colocar ahí, medicamentos, plasma, lo que quiera. Cuando hablamos específicamente del HIFU, ¿sí? La característica es que el HIFU es el que más profundidad tiene, ¿sí? Es decir, si ustedes se dan cuenta, llega hasta la muscularis de la piel. Entonces el efecto de tensado que tiene es muy bueno. Y Luis Carlos dice, no sé si lo han probado en cara, gran problema del HIFU es que como tiene una potencia fuerte hasta la muscular, puede tener una sensibilidad intensa al paciente, es decir, puede generar un efecto, no sé si ustedes han trabajado HIFU, ustedes que tienen la experiencia de trabajar, ¿nunca lo han trabajado? ¿No? En estética. Entonces, digamos lo que se puede generar un poco más de sensibilidad. Por ejemplo, en vagina, hablan que en la parte más externa, cuando voy haciendo el HIFU, que se hace exactamente igual que cuando hago un láser o hago una radiofrecuencia, la parte externa las pacientes muchas veces no lo toleran, porque es mucho más intenso, ¿ok? Es más profundo. Entonces puede generar un poco de disconfort. Pero si ustedes me preguntan, yo, ¿y qué juguete quisiera comprar para mejorar tensado? Un HIFU, ¿sí? O sea, yo les estoy hablando netamente lo que he podido estudiar en energías. La radiofrecuencia puede tener o tiene un componente de tensado fundamentalmente llegando a la dermis de la piel. Y algunas veces, algunas radiofrecuencias, por ejemplo, las radiofrecuencias multipolares, las radiofrecuencias hay monopolar, bipolar y multipolar, puedo tener hasta un tensado hasta la muscular. Entonces, digamos lo que son como los dos tipos de energía. Pero la radiofrecuencia tiene una característica y es que la energía la reparte de manera uniforme pero lineal, mientras que el HIFU va en profundidad, ¿ok? O sea, así son las características de la energía, tanto del láser, del HIFU y de la radiofrecuencia como se ven ahí en la gráfica. Cuando hablamos del láser, entonces les decía que es un efecto ablativo y especialmente tenemos dentro del láser que más utilizamos es el láser de CO2, que todos conocemos esta gráfica en el espectro de los láseres, un espectro no visible, otra cosa es que tiene una luz guía que le crean, que es el láser de CO2, que es de los más utilizados, y dentro de los otros utilizados está el láser de Erbium, ¿sí? Que también lo utilizan para incontinencia y para tensado vaginal, ¿ok? Básicamente el láser, lo que les decía, inicialmente nació siendo un láser continuo, hoy todavía lo podemos utilizar en nuestros equipos como un láser continuo, pero algo importante es que empezó a generar pulsos que hacen que el daño sea menos severo en el tejido. Entonces yo puedo determinar cada cuánto tiempo de disparo sobre el tejido en el láser, tanto que han llegado a ser ya nanosegundos, es decir, tiempos muy cortos que nos permiten que el daño térmico cada vez sea menor a cuando utilizaba un láser continuo sobre un tejido y el daño térmico era mucho mayor. Y algo importante también dentro de la evolución del láser es que lo fraccionó. Ese láser que yo veía acá, que era continuo y tenía que hacerle a la cara, toda la cara, lo que hizo fue ponerle un efecto de fraccionamiento. Dividió este haz de luz en múltiples focos de luz y permitió lo que nosotros vemos clínicamente en la famosa cuadrícula de 6x6 o de 9x9, fraccionar el láser. Y cambió el efecto netamente continuo a un efecto del láser fraccionado, y esto mostró un mejor resultado con respecto a menor daño térmico y a mejores resultados y a recuperaciones más rápidas. Cuando se hacían sesiones con láser continuo duraban un mes esas pacientes protegidas del sol con protector. Hoy las recuperaciones son de una semana por mucho en el manejo de estas pacientes, dado ese fraccionamiento. Adicionalmente encontraron que fraccionar el láser
permitía que en este tejido sano que queda se produzcan factores de crecimiento y sustancias que remodelan ese tejido y favorecen toda esta ventaja de remodelación. Cuando yo les decía por qué un láser es fundamental, porque el láser es muy versátil, me permite hacer tratamientos de corte, de coagulación, me permite vaporizar lesiones, pero también me permite hacer ablación de un tejido. Esa es la gran ventaja, o sea, si uno compra un primer equipo, para mí el primer equipo que uno compra es un láser. ¿Por qué? Porque me permite hacer de todo. Probablemente el efecto menos visible que puedo encontrar será el tensado, pero me permite hacer muchos tratamientos ginecológicos. Trabajamos vulva, trabajamos incontinencia, trabajamos resección de lesiones, ¿sí? Trabajamos corte, labioplastias, es decir, me permite hacer muchas cosas. Si yo compro una radiofrecuencia de primeras, pues probablemente me focalizaré en incontinencia urinaria y probablemente algo de tensado, ¿ok? Pero probablemente no me permite ser tan versátil, ¿ok? Y el otro gran beneficio del láser es esto que yo les estaba diciendo, que no lo puedo hacer con una radiofrecuencia, y es que al ser ablativo me permite vehiculizar sustancias que mejoran el resultado clínico en las pacientes, ¿ok? ¿Qué puedo poner? Hialurónico, RPR, esteroides, por ejemplo en líquen. Para mí hoy el gol estándar, el manejo del líquen es, yo les hago láser de CO2 fraccionado en vulva y les coloco clobetasol. Y esas pacientes mejoran. Y a veces las combino con plasma para un efecto antiinflamatorio y las pacientes les va supremamente bien. Y es un tratamiento muy, muy útil. Con respecto a la radiofrecuencia y el HIFU, como les digo, son plataformas no ablativas, ¿ok? Es decir, no me permiten vehiculizar. Generan un efecto inflamatorio, lo mismo que hablábamos, un mecanismo de reorganización del colágeno, y básicamente para mí esto tiene una muy buena utilidad en lo que es tensado e incontinencia urinaria. Es decir, para mí hoy sí el HIFU o la radiofrecuencia son alternativas para tensar muy bien la vagina de una paciente. Y ahorita les voy a mostrar algunas fotos, ¿ok? Lo que les decía, la diferencia entre la radiofrecuencia y el HIFU es la profundidad. Uno con radiofrecuencia puede llegar a la muscular, pero la distribución de la energía es más lineal, por eso tiene un efecto de tensado, ¿sí? Pero el HIFU tiene una ventaja también, y es que uno garantiza, casi todos los HIFU, por ejemplo, traen cartuchos que me dan profundidad de 3 o hasta 4.5 milímetros que me permite llegar a la muscular, y entonces esto genera un efecto de retracción mucho más fuerte comparado en radiofrecuencia. Pero en general son alternativas. El tema de HIFU es que es más nuevo y todavía no hay como muchos estudios. En radiofrecuencia todos en cuanto al efecto tensado en estas pacientes. Este es un equipo de HIFU, este es un equipo de radiofrecuencia, ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Hay radiofrecuencias monopolares, bipolares y multipolares. Esto básicamente actúa como cualquier es en una energía eléctrica, la convierte en un efecto térmico, que es básicamente calor, ¿ok? Y esta tiene un polo a tierra, como igual que funciona un electro, es exactamente igual. El HIFU trabaja es ultrasonido de alta intensidad. Entonces este es un efecto térmico y este es un efecto de ultrasonido que también se ha estudiado, por ejemplo, en el manejo de miomas, de miomatosis, el HIFU específicamente para reducción de lesiones. Entonces son dos tecnologías diferentes, pero ambas buscan un efecto tensado y para mí son la mejor alternativa para tener un efecto tensado. ¿Vale la pena inyectar o no inyectar? Para mí es el tesoro escondido, es que nosotros utilicemos tecnología, pero también aprendamos a perderle el miedo a inyectar a las pacientes con tratamientos que le mejoren su resultado, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos inyectar? Lo que les decía, plasma rico en plaquetas. Hay estudios por montones hoy de los beneficios del plasma. Todos los factores de crecimiento están en nuestra propia sangre. Tienen efectos muy buenos en el manejo de la atrofia en cualquier tejido y no, obviamente, se sale del tema ginecológico. Funciona supremamente bien. Yo tengo más o menos 126 pacientes que he tratado desde que hago láser hace 4 años con plasma rico en plaquetas, que lo empecé a utilizar después de que me entrené en el diplomado hace 2 años, y los resultados del índice de satisfacción sexual de las pacientes
en arriba del 80% de las pacientes es muy bueno en cuanto a lubricación, resequedad, todo el tema de manejo con plasma funciona bien y es económico, ¿ok? Ácido hialurónico, ni hablar, tiene la gran ventaja que es el mayor captador de agua, por ende favorece la captación de agua en el tejido que yo le inyecte. Lo puedo utilizar en mucosa vaginal, lo puedo utilizar en vulva para generar una ganancia grande de agua que mejore el trofismo de esta piel. Tiene algunas características que lo vamos a ver hoy, vamos a colocar. La idea es que aprendan yo les voy a tratar de mostrar cómo se coloca ácido hialurónico, cómo se coloca plasma, ¿ok? Y lo vamos a ver. Entonces, básicamente, cada vez salen más estudios más serios y en revistas grandes de los beneficios, por ejemplo, del ácido hialurónico en cuanto a seguridad y eficacia comparado a estrógenos, ¿sí? Entonces, yo lo uso también bastante y a veces lo hago lo hago también en combinación. Muchas veces utilizo, ahorita les voy a mostrar fotos de mis pacientes, cómo utilizo a cuáles le puse solo plasma, a cuáles le puse hialurónico, a cuáles les puse combinado, y los resultados son bien bonitos. Esta es la colocación del hialurónico. Este es un video mío de cómo lo coloco. Básicamente selecciono, hago unos cuadrantes. Cojo básicamente en manecillas del reloj y hago infiltración. Esto es para atrofia vaginal, o sea, para atrofia del introito. Pues básicamente lo que hago es hacer una colocación. Sí es importante siempre tener hialuronidasa, porque recuerden que se puede ir intravascular. Este es reticulado. Este es reticulado. Cualquier ácido hialurónico funciona. O sea, yo sé que si uno lee críticamente, el tema es que, por ejemplo, la marca que está avalada en Colombia es Desirial. Quien quiera el video yo se los paso. O sea, quien quiera la charla. ¿La tienes con anestesia? ¿Con anestesia? ¿La tienes a la señora? Anestesia tópica. Entonces, yo ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Está súper tranquilo. Es súper tranquilo. Ahorita les voy a mostrar plasma y ustedes, ¡ah! ¿Plasma? ¿Y se lo puso así? Sí, así, con anestesia tópica. Creo que tú tienes, yo les di el contacto de la anestesia a algunos de ustedes, la de Belluran, funciona supremamente bien. Entonces básicamente lo que hago es ahí y al final siempre les coloco parauretrales, dos punticos y ya. El ácido hialurónico funciona desde que uno lo seleccione bien, o sea, va a funcionar. En Colombia solamente hay uno avalado para colocación, digámoslo, en mucosa vaginal, que es Desirial, ¿ok? Pero yo utilizo cualquiera, desde que sea, yo utilizo el de Abbott y me ha ido muy bien. ¿El de Abbott? Yo utilizo ese, se llama Hyalsense, yo lo compro y se lo coloco. ¿Listo? Esa es la colocación del hialurónico. Bien. Miren el plasma. Básicamente infiltro todo lo que es labios mayores, también a veces infiltro labios menores, rápido, agujas muy finas, utilizo agujas 28 y infiltro rápidamente. A estas pacientes les voy a mostrar, Luisca, yo traía una bolsita, yo mando preparar una fórmula magistral y cuando la paciente va a esto, ya ha decidido que se quiere, yo tenía una bolsita allá donde está como un material que traje. Y lo que le digo es a la paciente, toma este frasquito, si es a las 2 de la tarde, le digo, desde las 8 de la mañana, cada horita te aplicas una capa. Las pacientes llegan y sin problema. Miren, es esta. Cógenla. Entonces las mando a preparar, me vale cada frasquito como 25.000 pesos, pero eso lo cobro dentro del paquete, o sea, eso no me sale a mí. Y les digo, una hora antes, cada hora, por lo menos 6 horas antes, empiézate a aplicar. Y lo que hago también cuando les voy a poner plasmas, tengo, ¿cómo se llaman? Cositas frías, una pila de frío, y se lo coloco 2-3 minuticos antes, y la inyecto, y miren la tolerancia que tiene la paciente. En general nunca he tenido que parar alguna que me diga, no, pare, ¿por qué no? No, realmente se siente muy bien, y el video dura 1 minuto o algo, pero pues no lo dejé básicamente para que lo vean. ¿Y esta que le estaba tratando? Atrofia vulvar.
Esas son pacientes o con líquen o que tienen resequedad vulvar y lo puede uno hacer combinado, ¿ok? Uno lo puede inyectar ácido hialurónico, dependiendo. La técnica de colocación, por ejemplo, para volumen es diferente, porque la de volumen entra uno acá y esa sí necesita una cánula para romper la fascia y entrar para relleno. Pero cuando quiero, por ejemplo, atrofia vulvar, les coloco plasma, pero también les puedo inyectar subcutáneo el ácido hialurónico. Y así también lo hago. ¿Qué más? Entonces, básicamente, así hago la colocación. Vean los resultados. Pues son pacientes mías de tratamiento para atrofia vulvar. Por ejemplo, esta paciente le hice combinado plasma y ácido hialurónico. Esa paciente igual, por atrofia vulvar. Miren, a ella sí le puse un relleno, ella quería relleno, entonces a ella le hice con técnica de relleno, una abuelita con un líquen que llegó súper afectada por su rasquiña y básicamente 15 días después ese era el resultado del uso de ella sí era solo plasma la abuela. ¿Sí? Estos son resultados de radiofrecuencia, ¿ok? En manejo de tensado. Esta es una paciente que 4 meses después, yo se las había ido compartiendo a ustedes el resultado de radiofrecuencia. Estas son pacientes, estas al mes. Son pacientes algunas, por eso las estaba subiendo ahorita, porque hay algunas que están recientes, interesantes. Yo siempre les digo algo y es, uno no puede dejar de ser ginecólogo. Si ustedes me preguntan, a esta paciente yo qué le ofrecí primero, le ofrecí lo quirúrgico. ¿Sí me entienden? El gran problema es cuando nosotros solo queremos meter el láser y vender láser y no ver el resultado. Entonces uno tiene que ser claro con los pacientes. Uno le dice, mira, el tratamiento es quirúrgico. ¿Sí? Por ejemplo, yo coloco pesarios y todos sabemos que muchas pacientes no se quieren operar. Entonces les tengo que ofrecer algo. Y es lo que yo les decía, puede que esto no sea el gol estándar. El gol estándar se llama colporrafia anterior. ¿Sí? Pero hay pacientes que dicen, doctor, es que yo no me quiero operar, ofrézcame algo. Entonces yo le puedo ofrecer terapias con energía, les puedo ofrecer un pesario. Y la paciente decide. Y hay que decirle claramente, esto está medido 70 a 75% de probabilidad de éxito. Pero también hay que decirle, la cirugía es el gol estándar porque es lo más definitivo. Pero probablemente esto requiere repeticiones. O sea, a esta paciente uno le hace esto y esta paciente a los 6 meses tiene que volver a otra sesión, al menos a una, al año a otra, y así anualmente tengo que estarla trabajando para tener como el proceso se mantenga, ¿ok? Estas pacientes las trabajo con radiofrecuencia y silla, o sea, estos son resultados de radiofrecuencia y silla de terapia electromagnética. Esta paciente es un caso bien interesante que operé, fue un manejo quirúrgico que hice de un megaprolapso, como lo ven ahí, miren el compromiso de la piel y después le hice láser y plasma, miren el resultado de esa paciente cómo va. Eso fue 6 semanas después. Le hizo, perdón. Histerectomía vaginal. Pero me tocó hacerle un abordaje por arriba y por abajo, porque era severísimo el prolapso. Entonces todo es posible. Este era yo hace 5 años. ¿Qué radiofrecuencia? Eso es radiofrecuencia corporal, vean, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es que llama la radiofrecuencia corporal? Contor. No, mentira, eso no fue a punta de conto. Eso fue un día un cambio de estilos de vida y decidí cambiar. Y esto fue año 2012, recién graduado de ginecólogo y hoy ya hace poco. Hace poco terminé mi primer Ironman, lo terminé, hace 5 años era un gordito obeso de 104 kilos. ¿Ok? Entonces, sí es posible. Y eso es posible también en esto. ¿Ok? Creen empresa. Aquí yo tengo otra alumna que es la doctora Carolina, que es colega mía en Boyacá. Estaba en Chiquinquirá y le dije, monte consultorio, allá no hay ginecólogo. Y hoy me dice gracias todas las veces que nos vemos porque dice, valió la pena abrir mi consultorio. O sea, uno tiene que crecer. Y hay trabajo para todos. Yo podría decir, no, que va a montar consultorio, eso es mal. No, todo el mundo tiene cómo trabajar y siempre hay clientes, desde que uno ofrezca. Esto se llama 2M Láser, lo que abrí hace 1 año. Tú lo conociste en Sogamoso. Tengo depilación láser, tengo limpieza facial, tengo radiofrecuencia corporal, tengo 3 esteticistas que trabajan para mí. Les pago bien, las mantengo bien, porque ese es nuestro negocio.
¿sí? Entonces uno tiene que trabajar y uno tiene que crecer. Lo monté en un centro comercial, estaba en un consultorio, dije, quiero crecer y monté esto. ¿Ok? Entonces uno tiene que organizarse y el doctor Forerito también está con la idea de crecer y en esa está. También fue a Sogamoso, conoció mi negocio, sabe cómo funciona. Entonces se puede. Obviamente uno no se llena de un día para otro, hay que darle despacio. ¿Listo? Eso es como lo que les quería dejar. Lo vamos a ver en la práctica. 100.000. 25. ¿Qué significa 2M, doctor? 2M. ¿Qué significa? 2M quiere decir Mesa Martínez. Martínez es el apellido de mi esposa y Mesa, la socia. La dueña. La dueña. Yo siempre les digo algo y es, yo he sido, como dice Luis Carlos, emprendedor, pero yo me le tiro a la Copetran. Yo arranqué el láser en plena pandemia. O sea, no arranqué, yo no compré porque no hubiera comprado. Yo compré los equipos y a los 2 meses entró la pandemia. Mi primer láser. Y yo, miércoles, ¿y ahora qué voy a hacer? Y debía como 100 y pico de millones. Y yo, pero ahí empezaron a salir pacientes y fue lo más productivo para mí. Entonces, pero yo siempre he sido como, me le tiro a la Copetran. Me dice una amiga, Vilma Castilla, ginecóloga, dice, yo me le tiro a la Copetran. Así es, sin miedo. O sea, a veces uno como que, ¿será que invierto? ¿Será que no invierto? Hay que hacerlo. Y uno tiene el equipo, ahí uno empieza a vender. ¿Sí? Nada, que todos los equipos sirven, eso también es algo importante. O sea, desde que acá la clave no es el equipo, es que uno lo sepa manejar, por eso hay que entrenarse. ¿Sí? Hay que entrenarse y hay que saber qué indicación. No podemos vender por vender, no podemos ser vendedores de láser o vendedores de radiofrecuencia a todo el mundo, porque no todo el mundo es para eso. O sea, yo no le puedo vender a ese megaprolapso una radiofrecuencia, porque eso no tiene sentido. Pero hay gente que lo hace y eso es lo que daña muchas veces la imagen de los que hacemos o tratamos de hacer las cosas de manera bien hecha. Entonces, emprendan, créanme que vale la pena. Por ejemplo, Mónica, que fue a Sogamoso, también conoció el doctor. Yo les muestro hasta cuánto facturo cuando van allá. Por ejemplo, la silla yo le mostraba a Mónica, la silla me factura 8 millones de pesos al mes. Así, ¿qué tengo yo que venderle a la paciente? Mire usted, y funciona, hacer consulta. Si yo tengo pacientes, factura. A ti también te mostré cuánto facturo yo. A un láser de CO2, cuando yo arranqué, actualmente le saco entre 12 y 14 millones de pesos a un láser. Y la radiofrecuencia igual, o sea, uno tiene que medir también cuánto vende. ¿Sí? Y 12M láser en diciembre vendió 104 millones de pesos en depilación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Yo qué hago? Estrategia de mercadeo, muevo redes, pago redes e invierto en publicidad, que es uno de los grandes temores. Yo, por ejemplo, quiero vender 104 millones, ¿saben cuánto invertí en publicidad? 8 millones de pesos en Instagram y en redes. Pagué publicidad para que lleguen pacientes. Y le pago bien a la gente que trabaja conmigo. ¿Para qué? Para que se sienta cómoda. Una esteticista mía se saca la más experimentada, Cristina, que tú la conoces, Luis Carlos, se saca 3 millones de pesos siendo una chica técnica.